Este mensaje fue predicado el día 23 de marzo del año 2025 por el hermano Deva Govender y se titula Los vencedores del último tiempo. Amen. I want to greet you all in the lovely name of Jesus Christ. Los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Let's bow for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Heavenly Father, Lord, we are so thankful this morning for your grace, your mercy and your love in our lives, Lord. Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo esta mañana por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor en nuestras vidas. You see every child, dear God, that has come here, my Father. You see their hearts, you see Tú has visto a cada hijo e hija que se ha congregado aquí el día de hoy. Tú ves su corazón. their minds, my God. Tú conoces sus mentes. Lord, they brave the weather conditions, my God. Ellos han sido valientes para enfrentarse al clima tan fuerte que tenemos el día de hoy y están aquí To be in your midst, my God. para estar en medio de tu presencia. I pray that you will bless them, my God. I Te pido, Señor, que tú los bendigas. pray, Father, for those that are not here, my God. Many of them on the beds of affliction, my God. Y inclusive, Señor, te pido por aquellos que no están aquí, que quizás están en una cama de aflicción. We bring our brother Jace, our brother Brandon, my God. I Te traemos delante de ti a nuestro hermano Jace y a nuestro hermano Brandon. pray that you will bless them and strengthen them, my God. Te pido, Señor, que tú los fortalezcas. I pray, Lord, for the saints in faraway lands, my God. También te pido por todos aquellos santos que están escuchando en tierras lejanas. Minister unto them, my God, and may your presence be in their lives. Lord, we bring your Ministrale, Señor, y te pido que tu presencia se encuentre en sus vidas. word before you. We pray, dear God, that you will anoint these lips of clay, Lord. Y ahora te pido, Señor, que bendigas estos labios de barro. Let something be said that shall be beneficial to your children living at this hour of time. Que algo se pueda decir, Señor, que sea de beneficio para todos tus hijos que están viviendo en este tiempo. We ask this in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amen. You can be seated this morning, my brothers and sisters. Se pueden sentar esta We wanna mañana, thank the hermanos. Lord that He can give us another opportunity Queremos darle gracias al Señor por darnos una oportunidad to más be in His presence. de poder estar en su presencia. I want to thank the many saints and many churches that have written and prayed for Jezreel and Brandon and Y quiero agradecerle a todos los hermanos y a las iglesias que han estado orando por Jezreel y Brandon. they've expressed with some of the photographs that we've sent that it is nothing less than a miracle. Ellos han expresado, basados en las fotografías que les hemos enviado, ellos han dicho esto es simplemente un milagro, That they could be alive, que ellos puedan estar vivos. and we want to thank the Lord that Jezreel has been making good progress. There's been Y le damos gracias al Señor porque Jezreel ha estado mejorando bastante no comebacks, brothers and sisters. He'll be taking his y no ha tenido ocurrencias nuevamente. stitches out on Monday and probably going back to work. Y parece que le van a quitar las puntadas el día lunes y pues inmediatamente va a regresar a su trabajo. And my brothers and sisters, only God can do something like that to you. Y solamente es Dios quien puede hacer tal cosa. You see the pictures, you have to say it's God, God's hand, and God. Si usted ha visto las fotografías de lo que le ocurrió, usted se da cuenta que esto simplemente no es otra cosa sino la mano de Dios. Will guide and lead His people. Esa misma mano que siempre está ahí para guiar a su pueblo. Now, my brothers and sisters, this morning we're gonna continue with our subject. Y esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema. We're entitling the message "End Time Overcomers." Los vencedores del último tiempo. End Time Overcomers. Los vencedores del último tiempo. My brothers and sisters, we are living at an hour of time where we realize the black book that God has given us
Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde este libro negro que Dios nos ha dado has got many scriptures. It will take us many sermons contiene muchas escrituras y nos tomaría muchos sermones o to predicaciones put, I would say, the entire picture together. el poder juntar toda la fotografía completa. We know that God has written the Bible for a Sabemos que Dios escribió la Biblia specific purpose, con un propósito específico, so that it can be a book that will encourage us in all aspects of our life. para que pudiera ser un libro que nos anime en cada uno de los aspectos de nuestra vida. But this morning we are looking at the title, Pero esta mañana solo nos vamos a enfocar en este tema, End Time Overcomers, los vencedores del último tiempo. because it is different from other times and other ages. Y vamos a hablar de esto porque es algo diferente a lo que se ha visto y experimentado en otros tiempos y en otras edades. My brothers and sisters, when you look in the book of Revelation, you will see in chapter 2 and chapter 3 Si usted ve el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 2 y capítulo 3, that for every church age the Lord Jesus Christ says, to him that overcometh, a cada una de las edades de la iglesia el Señor Jesucristo le dice, y al que venciere, y al que venciere, I will grant such and such. yo le daré esto y aquello. And then finally in the Laodicean church age, Y finalmente en la última edad de la iglesia de la Odisea, it says that to him that overcometh, ahí dice, y al que venciere, I will grant him to sit with me yo le daré a que se siente conmigo in my throne, en mi trono, because he was sitting in his father's throne at the moment. porque en ese momento él estaba sentado en el trono del Padre. So my brothers and sisters, when we look at this, we're going to go to the first scripture, Isaiah 59, verse Y ahora que vamos a comenzar aquí, vamos a ir a esa primera escritura. Se encuentra ahí en el libro de Isaías, capítulo, parece que dijo el hermano 49, 19. versículo The 19. word of God says, so shall they Perdón, es Isaías 59, versículo 19. fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. My brothers and sisters, we know that the enemy down through time has wanted to go against the plan of God. Sabemos que el enemigo a través del tiempo ha estado yendo en contra del plan de Dios. And my brothers and sisters, he doesn't know God's full plan. Y él no sabe en realidad cuál es todo el plan de Dios. My brothers and sisters, but every time God moves, we realize Satan will like to move, but Y sabemos que cada vez que Dios se mueve, el Satanás, el enemigo, empieza a moverse también. he cannot move beyond God's plan. Pero él no puede ir más allá del plan de Dios. And that's why the word of God says, for when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Y luego esa segunda parte de ese versículo dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. That is an assurance we have. Esa es una confirmación que hemos recibido. That my brothers, no matter wherever or however, No importa dónde o quién sea. we can look at many examples, and maybe we'll do that towards the end of the message. Podemos ver muchos ejemplos de esto y quizás veamos algunos de ellos al final de este mensaje. But my brothers and sisters, we have that assurance that God will lift up a standard. Pero tenemos esa confianza que Dios ha levantado bandera. And my brothers, the standard that he lifts up is not something that we say, well, we want that. Y la bandera que Él ha levantado no es algo que nosotros podemos decir, oh, quiero que se levante aquí y no allá. God knows exactly what will meet the occasion. Dios sabe exactamente cuál es la ocasión correcta para que esa bandera se presente. So we have that assurance.
Y hemos recibido esa confianza. And God put that scripture in there and He said, Y por eso Dios dejó esta escritura aquí. Y por eso Él dijo esto. when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. So we have that assurance in our heart. Hemos recibido esa aseguranza, esa confirmación en nuestras vidas. Because, my brothers and sisters, He has many, I would say, things that He can come down by His Spirit. Hermanos, Él tiene muchas cosas que Él puede usar para venir a través de su Espíritu. He can take His word and He can lift up a standard. He can send His Él puede tomar su palabra y levantar bandera con ella. angels to be a bulwark and I would say a buffer to you and I Él puede enviar a sus ángeles para que sean un respaldo, un apoyo para usted. as we go through whatever that may come our way. Mientras usted pasa por cualquier cosa que le venga a su camino. And He promised that He will lift up that standard. It can be, brothers and Y Él nos ha prometido que Él levantaría esa bandera a nuestro favor. sisters, His celestial forces or by His Spirit, by His word. Ya sea a través de esas fuerzas celestiales o a través de su espíritu o de su palabra. Whatever He will want to place in our lives. But we Lo que Él quiera poner en nuestras vidas, Él lo hará. must always understand. The Bible says when the enemy comes Pero debemos de entender lo que dice la Biblia, que aunque el enemigo venga like a flood, como un río, it doesn't come, en inglés dice como una inundación. brothers and sisters, with raindrops. Hermanos, el enemigo no viene con pequeñas gotas de lluvia. He comes with a sudden flood. Él viene con una inundación repentina, con un río fuerte y repentino. And because He would like to take you and I by surprise. Porque a Él le gusta tomarnos a usted y a mí por sorpresa. But we can be assured, my brothers and sisters, it doesn't take God by surprise. Pero estamos confiados que eso no toma a Dios por sorpresa. God knows all of His tactics before the foundations of the world. Dios conoce todas sus tácticas desde antes de la fundación del mundo. So as we go in the book of John, 1 John chapter 5 and verses 4, Si vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, my brothers, we're talking about end time overcomers. The church hermanos, estamos hablando de los vencedores del último tiempo. started on the day of Pentecost, and my brothers and sisters, God Y Dios comenzó con esto allá desde el día de did Pentecostés. not tell the church everything and every phase that they were going to go through. Porque Dios no le dijo a su iglesia cada una de las fases y diferentes cosas que ellos iban a tener que pasar. That was the beginning of the church. Allí fue el principio de la My iglesia. brothers and sisters, some 40 years later, Pero unos 40 años después, around 90 AD, por alrededor del año 90 después de Cristo, John, the little, I would say, epistles of John estas pequeñas epístolas de Juan was written by the apostle John, fueron escritas por el apóstol Juan. and he was writing to the church of that hour of time. Y él le escribió a la iglesia de aquel tiempo. And my brothers and sisters, I have not the scripture here, but I feel that it would be relevant me to read it to you. Y no tengo la escritura en este momento aquí, pero yo creo que es bastante relevante si la leemos. Because before we go to that other scripture in the little epistle of John, 1 John, Antes de que vayamos a esa otra epístola de Primera de Juan, chapter 2, tenemos aquí también en Primera de Juan, capítulo 2, and verses 12. en el versículo 12. The epistle of John, the little John, 1 John, chapter 2, and verses 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. In our minds, we can go back some 40 years after the church started, En nuestras mentes nosotros podemos regresar al pasado, unos 40 años después de que la iglesia había comenzado. and my brothers, John is now getting older. It's one of- Podemos ver que Juan ya estaba
pues avanzado de edad. of the oldest apostles. And my brothers, the church has met many problems because Y sabemos que Juan fue uno de los apóstoles más jóvenes. En aquel tiempo la iglesia se había enfrentado a muchos problemas, Peter is out of the scene. porque ya Pedro no más se encontraba en la escena. Paul has been executed on Nero's block. Ya habían ejecutado allí, Nerón ya había ejecutado a Pablo. Many of the saints have gone through many situations. Y muchos de los santos se encontraban en diferentes situaciones. And we have to realize this is how the early church at its inception Y tenemos que entender que de esa manera fue esos fueron, los principios que tuvo la primera edad de la iglesia. and we are talking about brothers end time overcomers. Y ahora estamos hablando de los vencedores del último tiempo. So yeah, in 1 John chapter 2 and verses 12, the Entonces ahí regresando a Primera de Juan, capítulo 2, versículo little 12. epistles of John, it says, I write unto you little children, Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, because your sins are forgiven for his name's sake. porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Your sins are forgiven you for his name's sake. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. So he was not writing to Sunday school children. Él no le estaba escribiendo esto a pequeños niños durante un domingo de escuela dominical. He was writing there to children that were new in the faith, young in the faith. Él estaba escribiendo a personas que eran jóvenes en la fe. They had experienced the blood of Jesus Christ forgiving their sins. Ya habían experimentado la sangre del Señor Jesucristo y el perdón de sus pecados. And we see that he's going to zero on every aspect of the church. Y nos damos cuenta de que Él ya les había hablado de cada aspecto de la iglesia. And he said, I write to you, little children, because your sins are forgiven. Y aquí Él les estaba diciendo: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Now, my brothers and sisters, we have to understand the two aspects of trials. Y tenemos que entender los dos aspectos que vienen con las pruebas. When we look at it, and many times it's like a paradox, when the Word of God says, Algunas veces cuando vemos estos ejemplos pensamos que son una paradoja, especialmente cuando la Biblia nos dice: rejoice, my brothers and sisters, when trials come your way. dice, regocíjense cuando las pruebas, cuando estén pasando por pruebas, And then it says, brothers and sisters, for you must endure. porque necesitan permanecer firmes. So we see, brothers and sisters, there's a reason the scriptures are written that way throughout the scriptures. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, que hay un motivo por el cual las escrituras fueron escritas de esa manera. It says, when men persecute you, rejoice. La Biblia dice: cuando los hombres os persigan, regocíjense. What was the focus? The focus was ¿Y cuál es el enfoque en eso? that you can rejoice because you was a sinner. El enfoque es que usted se debe de regocijar porque usted antes era un pecador And your sins have been forgiven. y sus pecados ahora han sido perdonados. That is why even little John is writing this in the little epistles of John. Por eso es que el pequeño apóstol Juan escribió estas palabras y las dejó allí en esas epístolas de Juan. And he says, brothers and sisters, rejoice, for your sins have been forgiven. Y él está diciéndoles: regocíjense porque sus pecados han sido perdonados. And that is why, when you are able to measure whatever comes in your life, Por eso es que cuando usted sea capaz de ver esas grandes pruebas, no importa qué tan grandes sean, viniendo a su vida, you don't look upon the circumstances, the sickness or the bank reversal, usted no necesita enfocarse o poner su mirada en esa enfermedad o las circunstancias o si tiene dinero en el or banco the car accidents and say, well, you know, I'm going to overcome this. o en el accidente de auto que ocurrió. Usted lo que tiene que decir es: yo voy a
salir como un vencedor de todo esto. The first thing that you have to understand is, Y la primera cosa que usted necesita entender, as little John said here, así como dice el apóstol Juan aquí, or John said here, your sins are forgiven. él está diciendo, vuestros pecados os han sido perdonados For his name's sake, not por su nombre. for your name's sake, for his Ve, no fue por el nombre suyo de usted, es por el nombre de él. name's sake. So you can tell the devil that my sins have been forgiven, Entonces usted puede pararse y decirle al diablo, mis pecados han sido perdonados and I'm on my way to heaven. y voy camino al cielo, No matter what comes my way, sin importar que venga a mi camino. is a minor issue Esas cosas son algo pequeño to the main issue that I'm forgiven, I've been set comparado con ese gran pecado que yo tenía, pero ahora he sido perdonado free and I'm heading towards heaven. y he sido hecho libre y voy rumbo al cielo. So it says here, then I write unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. Versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. My brothers and sisters, he left them now, the newly come children of God. And then he says, I write to you, fathers. Ve, él primero se refirió o habló a esos pequeños niños espirituales que apenas habían venido al Evangelio. Pero luego aquí él dice, ahora os escribo a vosotros padres. That is the older believers Ahí se estaba refiriendo a esos creyentes que ya tenían más experiencia, that have come to know the Lord Jesus Christ, as well as brothers and sisters, the great eternal Spirit. que habían conocido al Señor Jesucristo y a ese gran Espíritu eterno. And he says, I write to you, fathers, because you have known him that is from the beginning. Dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Then he says, I write unto you, young men, Y luego dice otra vez, os escribo a vosotros jóvenes, because you have overcome the wicked one. porque habéis vencido al maligno. Now, my brothers and sisters, our title is End Time Overcomers. Nuestro título el día de hoy es Los vencedores del último tiempo. So we see the categories that John is writing to. Aquí estamos viendo las categorías a quien Juan le escribió estas epístolas. Children, Primero a los hijos, a los jóvenes, young men, a los niños primeramente, luego a los jóvenes fathers. y luego a los padres. So brothers, there is a word for every category of a child of God. Entonces esto nos enseña que hay una palabra de Dios para cada una de las categorías de los hijos de Dios. I can't spend too much of time here, but I would like to, but not today. No puedo pasar mucho tiempo en esto el día de hoy, sí me gustaría, pero el día de hoy no puedo. And my brothers and sisters, even if you're a newcomer, Satan is going to try to do something. Inclusive si usted es un nuevo hijo de Dios que apenas está empezando en este camino, Satanás siempre va a traer algún tipo de prueba a su vida. Or you can be an older believer known as a father, an elder. O usted puede ser un creyente con bastante experiencia, quizás un anciano en el Evangelio, y lo mismo le va a ocurrir. But you know from the beginning of time how God has worked in your life. Y usted se ha dado cuenta, ha visto desde el principio, cuando comenzó su vida, cómo Dios ha trabajado en su vida. Or even if you're a young man in this Christian walk of life, O si usted simplemente es un hombre joven en este camino de la cristiandad, there's a word for este camino de la fe, you. And it says, también usted ha experimentado la mano de Dios. because you have overcome the wicked one. Y mire lo que dice aquí, porque habéis vencido al maligno. Write unto you, little children, because you have known the Father. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. So you see, John is reiterating all the time. En estas escrituras Juan estaba confirmando todo esto una y otra vez, So that no one feels left out. para que ninguno se sintiera que quedó fuera. I've written unto you, fathers,
because you have known him that is from the beginning. That's verses 14. I've written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Versículo 14, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Now, my brothers and sisters, this lets us know the different categories that he's talking about. Aquí nos muestra las diferentes categorías a las que se estaba refiriendo. Brothers, each one of them has to see if they newly just come into the walk of the Lord, and Cada uno de ellas necesitaba saber esto, inclusive si usted es alguien nuevo que apenas entró al camino del Señor. they are termed as young, they have to see that their sins have been forgiven. O si usted es alguien joven, debemos de recordar que nuestros pecados han sido perdonados. Or if somehow you have been long in this gospel, then my brothers, you are still able when situations come your way. O inclusive si usted ya ha estado en este evangelio por mucho tiempo, siempre debe de recordar que aunque las situaciones, diferentes cosas vengan, To see how God looks upon you, or if you're a young man, debemos de ver que Dios siempre está poniendo su mirada sobre nosotros. O si usted es una persona joven, then even John said, you have overcome the wicked one aquí Juan les estaba diciendo a los jóvenes, ustedes han vencido al maligno, because you are strong. Now, it's porque son fuertes. not in their own strength Y eso no se estaba refiriendo a su propia fortaleza de ellos, that they have overcome the wicked one, cuando dice que han vencido al maligno, but because they have youthfulness on the side and they have the energy, they need to be able to see their purpose. pero porque han vencido al maligno, porque tienen esa juventud en ellos, ellos con la ayuda de Dios han sido capaces de vencerlo In this walk of life. y continuar en este camino de la fe. Then it says to the first category. Now we see that John said, you have overcome the wicked one. Entonces, regresando aquí, cuando Juan les dijo, ustedes han vencido al maligno, And here in chapter 5, it says, for whatsoever or whosoever or everyone. y luego ahora el hermano está leyendo de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. For whatsoever is born of God overcometh the world. So in other words, brothers and sisters, the only way you're going to be able to overcome En otras palabras, la única manera en que usted va a poder ser un vencedor the wicked one y vencer al maligno, or the world, and we'll see o vencer al mundo, what the term world is all about, y vamos a hablar un poco de eso, de qué se trata esa palabra mundo. is that you have to be born again. Entonces, la única manera es si usted ha nacido de nuevo. Without a born again experience, Sin tener esa experiencia del nuevo nacimiento, you are just a plastic Christian, usted solamente es un cristiano de plástico an artificial Christian, o un cristiano artificial. and when the wicked one comes, it's going to blow you like paper away. Y cuando el enemigo venga, va a hacer que usted se desmorone como papel en el viento. But if you're born again, Pero si usted ha nacido de nuevo, my brothers, he will not be able to, I would say, overcome you. él no va a ser capaz de vencerlo a usted. Because the word of God says, for whatsoever is born of God Porque la Biblia dice, porque todo aquello que es nacido de Dios overcometh the world. vence al mundo. In other words, no matter what category it is, you may fall down 7 times, but you're going to wake No importa en qué categoría usted se encuentre. Quizás usted haya caído 7 veces, up again. pero usted siempre es levantado una vez más. Because God's life is inside of you. ¿Por qué? Porque la vida de Dios se encuentra en usted. So John is writing to the early church, and we are the end time people. Entonces Juan comenzó escribiéndole a esa primera iglesia, pero nosotros somos la iglesia del tiempo del fin. It's the same message, but Y en realidad es el mismo mensaje que se nos da a nosotros. for clarification, he that is born of God overcometh the world. Y simplemente para dejar esto bien claro, dice la Biblia, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. What is that John is talking about?
Y entonces, ¿de qué estaba hablando Juan? Because here in chapter 2 it says, love not the world, Porque acá en el capítulo 2 dice, no améis al mundo, neither the things that are in the world. ni las cosas del mundo. If any man love the world, Si alguien ama al mundo, si algún hombre ama al mundo, the love of the Father is not in him. el amor del Padre no está en él. For all that is in the world, Porque todo lo que está en el mundo, the lust of the flesh, las concupiscencias de la carne, the lust of the eyes, las concupiscencias de los the ojos pride of life, y el orgullo de la vida, is not of the Father, no es del Padre, but is of the world. pero es del mundo. So my brothers and sisters, there's clarification in the scriptures Entonces las escrituras son bastante claras of the different usages of the word world. de los diferentes significados que se le pueden dar a esa palabra mundo. And as I said, it'll take a long time, Y como les dije, nos tomaría mucho tiempo, but how are you going to overcome those different aspects of life? pero ¿de qué manera usted va a poder vencer todos esos aspectos de la vida? You have to realize, John says that whatsoever is born of God overcometh the world. Usted tiene que entender lo que dijo Juan, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. And my brothers and sisters, he goes on to say, and this is the victory that overcometh the world. Y luego mire lo que continúa diciendo, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. In other words, this is what gives you victory. En otras palabras, esto es lo que le da a usted la victoria. This is what overcomes the world, the lust of the flesh, Esto es lo que vence al mundo, a la concupiscencia de la carne, pride of life, al orgullo de la vida and the pride of the eyes. y al orgullo de los ojos. This is the victory that overcometh the world, Esta es la victoria que ha vencido al mundo. even our faith. En inglés dice, aún nuestra fe. And we know the denominational world and the religious world, Sabemos que el mundo denominacional, ese mundo religioso, brothers and sisters, that they'll just say, well, just have faith and you'll overcome ellos siempre le dicen a usted, solo tienes que tener fe y con eso vas a all vencer of this that we're talking about. todas estas cosas de las que estamos hablando. Faith is, brothers and sisters, what God reveals to you Hermanos, la fe es lo que Dios le ha revelado a usted out of His scriptures. de las escrituras. As I've said, the first step is Como les dije anteriormente, el primer paso that es you know that your sins have been forgiven, el saber y reconocer que sus pecados le han sido perdonados. that you can have a foundation to stand upon, Que usted puede tener un fundamento sobre el cual and pararse. then you can say, yes, because I've been born again, Y luego usted puede decir, sí, por cuanto he nacido de I nuevo, have God's life inside of me. tengo la vida de Dios dentro de mí. The Bible says that whenever something comes my way, La Biblia dice que cuando algo viene a mi vida, God will raise up a standard against it. Dios levantará bandera en contra de eso. So my brothers and sisters, in your mind you need to lay a foundation. Entonces, en su mente, hermano, usted necesita tener un fundamento. Whatsoever is born of God overcometh the world. So Así como dice la Biblia, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. even if you're knocked down and you recognize that your sins have been forgiven and you have the Holy Spirit, Inclusive si usted no ha caído, pero usted reconoce que sus pecados han sido perdonados y reconoce al Hijo de Dios en su vida, you will overcome the world. That's your entonces usted va a vencer al mundo. victory that God will give you, Y esa es la victoria que Dios le quiere dar. and that will be through that revelated faith that Y eso viene a través de esa fe revelada God places in your heart. que Dios ha puesto en su corazón. So brothers and sisters, we have to realize that the sins are forgiven. You've come to recognize Tenemos que entender, hermanos, que cuando sus pecados han sido perdonados, usted tiene que reconocer that Jesus Christ came into this world, que Jesucristo vino a este mundo. and if God didn't do something for his son Jesus, he would have remained in the grave. Y si Dios no hubiera hecho algo por su Hijo Jesucristo, Él hubiera permanecido allí en la tumba. But because God raised him up,
Pero por cuanto Dios lo levantó de entre los And muertos, Paul wrote his word that we which were dead were raised with Jesus Christ. y Pablo escribió también en una escritura, él dijo, por cuanto nosotros hemos sido resucitados juntamente con Jesucristo, Through the born again experience, we too a través de esa experiencia del nuevo nacimiento, entonces nosotros también were identified in his death, burial, and resurrection. nos identificamos con su muerte, con su crucifixión, muerte y resurrección. So we are no more classified as dead. We have been quickened by the power of God. Entonces ya no más somos clasificados como alguien muerto, sino alguien que ha sido vivificado por el Espíritu de Dios. And we've been risen with Christ. And my brothers Y hemos sido resucitados con Cristo. and sisters, we know that the word of God says, who is he that overcometh the world? Now John Y luego la palabra de Dios aquí dice, versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? goes to another verse and he says, who is he that overcometh the world? Permanecemos aquí en Juan, versículo 5, dice, ¿quién es el que ha vencido al mundo, el que vence al mundo? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Now, my brothers and sisters, in this life, the question can be put over, who is the individual that overcomes the world? En este mundo la pregunta puede hacerse, ¿quién es aquel que ha vencido al mundo? And then John gives the answer, Y aquí Juan nos da la respuesta, but he that believeth that Jesus is the Son of God. sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Now, my brothers and sisters, you can go down to any church or maybe sometime on the street and Usted podría ir a cualquier iglesia allá afuera o quizás vaya caminando usted por la calle ask the individual, well, do you understand or do you believe that Jesus was the Son of God? y quizás usted le puede hacer la pregunta a una persona ahí y decirle, ¿tú realmente crees que Jesús fue el Hijo de Dios o entiendes quién fue Él? He'll tell you, yes, when I was young, I went to Sunday school. Ellos le dirán a usted, sí, yo cuando era joven iba a la escuela dominical And I really believe Jesus was the Son of God. y yo realmente creo que Jesús es el Hijo de Dios, But o era. brothers and sisters, when something comes the way of that man, then you see the first thing you will do, you will either run to the bottle or to some other place, because Usted sabe, las personas allá afuera, cuando les viene algún problema o se sienten tristes o algo les ocurre, la primera cosa que hacen muchos de ellos es irse a esconder en una botella, empezar a tomar licor o hacer otro tipo de cosas. you only knew that by a mental concept. Ve, porque muchos de ellos solamente sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero para ellos era un concepto mental solamente. In other words, it wasn't a reality inside his soul. En otras palabras, eso no se convirtió en una realidad dentro de su alma. And my brothers and sisters, but John is saying, who is that person Pero aquí Juan está preguntando, ¿quién es esa persona that has the victory? Who que realmente ha sido victorioso? is that person ¿Quién es esa that persona overcometh the world? que ha vencido al mundo? It's him that by revelation that Es todo aquel que por revelación knows that Jesus is just not the second person of the Trinity. sabe que Jesús no solamente es la segunda persona de la Trinidad, Jesus was the only begotten Son of God that came sino que Jesús fue el Hijo unigénito de Dios, to die and be a sacrifice que vino a morir y a hacer un sacrificio for you. And because he por usted. shed his blood, his spirit is now inside of you. Y por cuanto Él derramó su sangre ahí, ahora su espíritu está dentro de nosotros. And that is that quickening power Y ese es ese poder that vivificador makes you overcome the world. que hace que usted venza al mundo. So, brothers and sisters, when John was writing this, he was not writing this to the Presbyterian Church or the Methodist Church because Hermanos, cuando Juan escribió esto, él no se lo escribió a la iglesia presbiteriana o a los bautistas, they'll all tell you, we believe Jesus is the Son of God.
But brothers and Porque todos ellos le dicen a usted, oh, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. sisters, when something happens, you will see that there is no victory inside the soul. Pero cuando algo les ocurre, usted se da cuenta, no hay ningún tipo de victoria dentro de sus almas. That doesn't mean that you would not get discouraged or you would not get down. Y yo no estoy diciendo que de alguna manera usted nunca va a sentir desánimo o que va a sentir que Dios no está con usted. But brothers, after a little while, the word of God will start talking to you. Pero después de cierto tiempo, la palabra de Dios va a venir y le va a hablar a usted. And you will know that you have victory in Jesus Christ. Y usted se dará cuenta, comprenderá realmente que usted tiene victoria en el nombre de Jesucristo. So brothers and sisters, we see John, he had a very good understanding Y aquí podemos ver que Juan tenía un entendimiento bastante bueno de todo esto. of who is going to be an overcomer. De quién realmente iba a ser un vencedor. Ye are of God, little children, and have overcome them. Ahora el hermano está leyendo de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Because greater is he that is in you than he that is in the world. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Now this is chapter 4, verses 4. Capítulo 4, este es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. We've read chapter 2, we've read chapter 5. Ya leímos el capítulo 2 y el capítulo 5. Brothers and sisters, ye are of God, little children, and have overcome them. So we Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. see, brothers and sisters, overcoming is related to different avenues of a Christian walk of life. Entonces podemos entender, hermanos, que el ser un vencedor es parte de la vida de un cristiano. In chapter 2, I read, Comenzamos leyendo el capítulo 2. young men, fathers, children, Ahí decía, hombres jóvenes, niños y padres, you have overcome the wicked one, ustedes han vencido al malvado. and all that is in the world, the lust of the eyes, Y todo lo que está en el mundo, la concupiscencia de los the ojos, pride of life, el orgullo de la vida and the lust of the flesh. y la concupiscencia de la carne. That is related in one area. Todo eso está relacionado a cierta área. And my brothers, many times in your youthful life and as a young Christian, Y muchas veces cuando somos jóvenes en nuestra vida como cristianos jóvenes, that is what the devil throws at you first. eso es primeramente lo que el diablo viene y arroja hacia usted. My brothers, as soon as you become a Christian and maybe you've been an individual that has been in all of these different places, Quizás usted se convirtió en un cristiano, quizás usted se había encontrado en todos estos diferentes the lugares, first thing that he'll want to do is tempt you with that. pero lo primero que el diablo viene y hace es tentarlo con eso. And my brothers and sisters, oh, if you can't take you back to the old ways, Y cuando él no es capaz de hacer que usted regrese a los caminos antiguos, then my brothers and sisters, he'll try to somehow open a doorway. Lo que el diablo trata de hacer entonces es tratar de abrir cierta puerta. Whereby, as he told to the Lord Jesus Christ, bow down and I'll give you the entire world. Así como él le dijo al Señor Jesucristo, inclínate a mí y te daré todos los reinos de la tierra. Jesus did not argue with the devil. Y Jesús no se puso a discutir con el diablo. Jesus Christ said, Satan, it is written. Jesús le dijo, Satanás, escrito But está. you can be rest assured, when you're going through a trial, Porque usted puede estar bastante seguro que cuando usted está pasando por una prueba, he's going to come with different things. You can look at Job, él va a venir con diferentes cosas. Mire lo que le ocurrió a Job, what he did to Job. lo que él le hizo a Job. Brothers and sisters, he said, what's the purpose now? And, well, you might as well curse God and die. Él le dijo, bueno, ¿cuál es el propósito para ti en este lugar? Muérete y maldice a Dios. But brothers and sisters, we see John, an apostle, is opening the word of God to show you
Pero aquí Juan, el apóstol, está abriendo la palabra de Dios para mostrarle young men, fathers, a esos hombres jóvenes, a esos padres, young children, a esos niños. this is it. You have overcome the wicked one. Aquí está la clave, ustedes han vencido al malvado. Firstly, it may be one of those phases. Brothers and sisters, Quizás usted se encuentre en una de esas primeras fases, either the pride of life or the lust of the flesh, o usted se encuentre allí atorado en el orgullo de la vida o en la concupiscencia de la carne, or the pride, brothers and sisters, or it says the lust of the flesh, the lust of the eyes, or the pride of life. dice la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos o el orgullo de la vida. So, brothers and sisters, but John does not leave it there, because you and I, in this walk of life, Ahora Juan no deja la cosa nomás así ahí, porque usted y yo, en este caminar de la vida, we think that that is the only area that God tests a child of God. We're talking about a veces pensamos que Dios solo se enfoca en cierta área de nuestra vida y que eso es lo que el Hijo de Dios tiene que enfrentar. end time overcomers. Pero recuerde, el título que le hemos dado a este mensaje es Los vencedores del último tiempo. And end time overcomers are not only tried, brothers and sisters, I would say, firstly, in the first categories that we talked about, Y los vencedores de este último tiempo no solamente son probados en esa primera categoría de la que ya mencionamos, but then we see here it says, ye are of God little children, and have overcome them. dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Now them is related to individuals. ¿Y por qué dice los? ¿A qué se refiere con los? Bueno, eso se refiere a individuos. What I read in chapter 2, the lust of the eye, the pride of life, lust of the flesh, is Lo que leímos ahí en el capítulo 2 dice la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, el orgullo de la vida. not them. A eso no es a lo que se refiere cuando dice esta palabra los habéis vencido. Brothers and sisters, it's related to attributes in the flesh. But yeah, Porque esos simplemente son atributos de la carne. Pero aquí en esta escritura, en el versículo 4, it says, you have overcome them, dice los habéis vencido. because greater is he that is in you Porque mayor es el que está en vosotros than he that is in the world. que el que está en el mundo. Now, my brothers and sisters, initially when you become a Christian, you have to understand Cuando usted primeramente se convierte en cristiano, usted necesita entender that you could have come out of the world or the pagan world. que usted pudo haber salido de ese mundo pagano. And when you come out from there, brothers and sisters, the first ones that will try to overcome you, or the enemy will use, will probably sometimes speak to your parents. Muchas veces los primeros que el diablo usa para tratar de hacer que usted regrese a ese mundo de donde usted salió, muchas veces son sus padres Or your best friend, o quizás sus mejores amigos, and say, you know what, you've been with us all this time. Wherever we went, you went. ellos a veces le dicen a usted, ¿sabes qué? Tú has estado con nosotros por mucho tiempo, has pasado por muchas cosas que ambos, tú y yo, hemos pasado juntos. And you know, now you're going to church on Sunday. Y ahora tú dices que quieres ir a la iglesia los domingos. Now we're missing your company. Te extrañamos tu And you compañía. know, it's not going to go right. And many times, Y sabes qué, pues quizás no te vaya bien allá. because that is what happens when you become a Christian. The first thing happens, Y muchas veces eso es lo que ocurre primeramente cuando usted se hace cristiano. and maybe, brothers and sisters, you lose your job. They say, see, O quizás usted pierda su trabajo y ahí están esas personas y le empiezan a decir, ¿ves lo que pasó? if you was going to the temple, it wouldn't have been that way. Si no comenzaras a ir a esa iglesia, a ese templo, quizás no te iría así tan mal. But now this has happened. And my brothers and sisters, Pero mira lo que te pasó. but other than that, you may be in a religious church and a denominational church. And O quizás usted se encontraba en una iglesia denominacional, una iglesia religiosa. then, you know, it was in our lives when we came to know.
Así fue como nos encontrábamos nosotros, muchas de nuestras vidas así eran, antes de venir realmente al Señor. That God sent a messenger in this hour. Cuando Él nos dijo, nos abrió los ojos y supimos que Él había enviado un mensajero para esta hora. And then we said, you know what? We're not going to that place anymore. Y luego decidimos no más ir a ese lugar. Because, we don't do those things and they really don't have the Word of God in the proper, undiluted form. Porque nosotros no queremos hacer esas cosas que ellos hacen ahí. Y ese lugar, esa iglesia, realmente no tiene una palabra de Dios verdadera que no haya sido diluida con otras cosas. So we have to see, brothers and sisters, then you're going to come with individuals that went to church and said, brother, we miss you at the Wednesday prayer meeting. Y luego aquí vienen estos individuos a la iglesia a la que usted iba y le dicen a usted, hermano, te extrañamos en esa reunión de oración. We miss you, in these functions. Te extrañamos en esta función que tú realizabas en la iglesia. You were such a sweet Christian and now you left us. Y nosotros te estimábamos mucho, eras un cristiano muy dulce, muy agradable y te extrañamos. Brothers, this is what John is saying. He said, you have overcome them. Y a eso es a lo que se refería Juan con esta escritura aquí cuando dice, y los habéis vencido. Because, remember, trials don't come only because you have a car accident. Recuerde, las pruebas no solamente vienen cuando usted se encuentra en medio de un accidente de auto. Or you have a bank reversal, or you have a O cuando tiene números negativos en su cuenta de banco. sickness. O si usted se encuentra You enfermo. can come out of a denominational church, Esto también viene cuando usted sale de alguna iglesia denominacional. and the devil can still hound you and tell you all kinds of things, Y el diablo viene y trata de molestarlo a usted y decirle todo tipo de cosas. and try to make your life miserable. Y trata de hacer que su vida sea miserable. But again, the answer is that you have overcome them because greater is he that is in you. Pero se lo repito una vez más. Aquí dice, los habéis vencidos porque mayor es el que está en vosotros Than he that is in the world. que el que está en el mundo. So you see, John, brothers, is using that word world in another aspect because we're all Entonces aquí Juan está usando esa palabra mundo con un sentido diferente. used to use the word world. Well, that's what out the sin that is out in the world. Porque cuando escuchamos esa palabra mundo, estamos acostumbrados a hacer referencia a las personas, a los pecadores allá afuera en el mundo. But you won't say that you have overcome them, because it says greater is he that is in you than he that is in the world. Pero dice, los habéis vencidos porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. And my brothers, if you have to tell the world that some of these religious camps are just purely worldly religious camps, Y a veces la gente no se da cuenta que estos campamentos religiosos, estas diferentes iglesias denominacionales allá afuera, simplemente son campamentos puramente mundanos. it's just got a religious, I would say, face to it. Ellos solamente muestran sus rostros como alguien religioso, pero no creen realmente la palabra de Dios. Brothers and sisters, they are part and parcel of many things that goes out in the world. Inclusive ellos son participantes de muchas de las cosas que el mundo hace. So God says through the scriptures, you've overcome that. Aquí por eso Dios nos está diciendo en las escrituras, los habéis vencido. So there is overcoming in that sense. So ¿Ves? Hay una victoria en ese sentido when we también. are looking upon end time overcomers, Especialmente si estamos hablando de los vencedores del último tiempo. brothers, God allowed the church to remain in these religious camps for almost 2,000 years. Dios permitió que la iglesia permaneciera dentro de estos campamentos religiosos por casi 2000 años. But then he sent a messenger Pero luego Él envió un mensajero to tell us, come out of her, my people, para decirnos, salid en medio de ella, mi pueblo, and be not partakers of her sin. We y no sean participantes de sus pecados. cannot come out
and then go back because, Nosotros no podemos salir de ahí y luego regresar una vez más. well, things are not just going the way I think it should go. Simplemente porque alguien dice, bueno, yo me salí, pero las cosas no están yendo tan bien de la manera que yo pensé que me iban a salir. Because John said, you have overcome them. Porque Juan está diciendo aquí, los habéis vencido. So we see, brothers and sisters, even in the Old Testament, that when the children of Israel came out of Egypt, Podemos ver aún en el Antiguo Testamento cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. brothers, God did spectacular things for them Dios hizo cosas espectaculares por ellos. and showed them so much of miracles. Les mostró tantos milagros. And my brothers and sisters, then finally, as they came to a certain point, Y finalmente, cuando llegaron a cierto punto, Moses told them, said, I want you to choose 12 spies, and I want you to go and view the land. Moisés les dijo, quiero que escojan a ciertos espías y que vayan e investiguen qué hay en esa tierra And see what condition it is. y puedan, para poder ver en qué condiciones se encuentra. And my brothers and sisters, the spies went, as you know, they saw the land. Plus, Y esos espías fueron para allá, vieron la it tierra, was a land flowing with milk and honey. ellos dieron el reporte y les dijeron, es una tierra que fluye leche y miel. And my brothers and sisters, but then they also saw the high walls, they saw the giants. Pero las personas empezaron a ver esas paredes altas, empezaron a ver el tipo de habitantes que había ahí. They saw, brothers and sisters, that they were just, I would say, grasshoppers in the sight of these giants. Comenzaron a pensar, simplemente en comparación con esos hombres, somos como pequeños chapulines, como saltamontes. And they came back, and my brothers, 10 of them, the majority, Y 10 de esos espías regresaron, la mayoría de ellos, gave an evil report. y dieron un mal reporte. They said, Moses and people, Ellos dijeron, Moisés y a todo el pueblo, that place is really flowing with milk and honey. ese lugar realmente fluye con leche y miel. But you know what? We cannot go there. We cannot overcome them. Pero no podemos ir para allá, no podemos vencerlos, Because we are like grasshoppers in their sight. porque somos como chapulines comparados con ellos. Brothers and sisters, that's the same way in the time we are living in. Y así es de la misma manera en este tiempo en el que estamos viviendo. End time overcomers Los vencedores del último tiempo, are not going to talk that way. ellos no van a hablar de esa manera. End time overcomers are going to talk like Joshua and Caleb. Los vencedores de este último tiempo van a expresarse de la manera en que Josué y Caleb se expresaron. The Bible says, and Caleb stilled the people before Moses. Y ahora el hermano está leyendo del libro de Números, el capítulo 13, versículo 30. And said, let us go up at once. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, And possess it, for we are well able to overcome it. porque más poderosos nosotros que ellos. If you are born again and if you got the Holy Ghost inside of you, Si usted ha nacido de nuevo y usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, then in the end time, no matter what the devil throws in your pathway, entonces en este último tiempo, sin importar que el diablo arroje a su camino, you're going to tell all the negative voices usted va a hacer que esas voces negativas se callen and say, I am able to overcome. y usted va a decir, yo soy más poderoso que eso, Because the overcomer is inside of you. porque ese poder vencedor está dentro de usted. So we see, brothers, that the 10 said, you know what, we can't do it. Entonces aquí tenemos el ejemplo de esos 10 que dijeron, no se puede llevar a cabo. But brothers, Caleb and Joshua said, Pero Caleb y Josué dijeron, firstly, there's a stilling. Because sometimes, primero tiene que venir, tiene que hacer que esas voces se callen. brothers and sisters, the enemy comes to overcrowd your mind.
Porque una de las tácticas que el enemigo usa es que él viene y hace que su mente se llene de pensamientos e ideas y voces. So you got to still that mind with the word of God. Y lo que usted necesita hacer es hacer que esa mente suya se calme con la palabra de Dios And by the Holy Spirit, y a través del poder del Espíritu and Santo. say, no, I'm an overcomer. Y usted tiene que pararse firme y decir, no, yo soy un vencedor. I have been born again. Yo he nacido de My nuevo. brothers and sisters, the overcomer in me will overcome by His grace. So we see that Y ese vencedor que está dentro de mí va a salir victorioso por su gracia. there is an example for us to bring it into the New Testament. Y ve, aquí queda un ejemplo escrito para nosotros que podemos aplicar en el Nuevo Testamento. And it says, but the men that went up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. Versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Brothers, look at the church world at this hour. Hermano, mire usted al mundo religioso el día de hoy. After God brought a messenger out, Después de que Dios trajo un mensajero a la and escena God brought people out, y Dios sacó un pueblo de ahí, and we are living at right the end of the last days, y estamos viviendo al final de estos últimos días. because we see what's happening in Israel. ¿Por qué sabemos eso? Porque estamos viendo lo que ha estado ocurriendo en Israel. And my brothers and sisters, a lot of individuals are just saying, no, the world is stronger than us. Y hay muchos individuos que están diciendo, no, el mundo es más fuerte que nosotros. And my brothers and sisters, we have to understand that in that time, God looked upon them, and Y tenemos que entender que en aquel tiempo Dios también estaba mirando a su pueblo. that entire generation, only two individuals, and I'm not saying two individuals, Y de toda esa generación, solamente dos individuos. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que solamente dos will individuos make it into the, on this side. van a lograr entrar a la gloria ahora en nuestro But tiempo. it's a representation. Pero solamente es una representación de lo que ocurrió allá. Brothers and sisters, because we got to look at the world, we got to look at the religious camps, and we got to see how we are going to overcome. Y simplemente podemos ver al mundo, a esos campamentos religiosos, y debemos de entender, pensar de qué manera los vamos a vencer. With whatever God places in our life. Y eso va a ser con lo que Dios quiera darnos, quiera poner en nuestras vidas. So that is why John was very careful Por eso es que Juan tuvo mucho cuidado bringing the entire category of the church. cuando él habló de esas categorías de personas en la iglesia. Little children, new Él empezó diciendo pequeños niños believers, o hijitos, refiriéndose a los creyentes nuevos. fathers, young men. Y luego habla de los padres y de hombres jóvenes. So he didn't leave anybody out. Él no excluyó a nadie. And my brothers, we see that you can either have, I would say, a conviction and testimony like these individuals, Entonces usted tiene una opción, puede tener una convicción y un testimonio como el que tuvieron estos dos hombres, or you can have what Caleb and Joshua had. o usted puede tener lo que Caleb y Josué tuvieron. That's why the scripture said, greater is he that is in you Por eso es que la escritura dice, mayor es el que está en than nosotros he that is in the world. que el que está en el mundo. Brothers, we can lift up our hands and we can say that. Hermanos, nosotros podemos levantar nuestras manos y decir eso. John in 90 AD is saying, greater is he that is in us Ahí estaba Juan en el año 90 después de Cristo diciendo, mayor es el que está en than he mí that's of the world. que el que está en el mundo. My brothers and sisters, you have to understand the early church, when they came out to accept Jesus Christ, Ahora hay algo que usted tiene que entender, hermanos. Cuando la primera iglesia vino y aceptó al Señor Jesucristo, they came out of basically one or two camps.
Ellos salieron básicamente de uno de estos dos campamentos. They either were raw pagans Ellos eran paganos puros and they came to realize what Jesus did for them, y vinieron a darse cuenta de lo que Jesús hizo por ellos, or they came out of the Judaistic church. o salieron de la iglesia judaica. And my brothers and sisters, they had to be able to see they embraced this new gospel that was on the scene. Y Dios tuvo que obrar en ellos para que pudieran ver este nuevo evangelio que les había sido presentado. That is why John could say, who is born again? Por eso es que Juan hizo la pregunta, ¿quién ha nacido de nuevo? It's that man that has recognized Jesus is the Son of God. Es aquel hombre o mujer que ha reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Because in that early church, if you said Jesus Christ is the Son of God, Porque durante ese tiempo de la primera iglesia, si usted decía que Jesús era el Hijo de Dios, everyone in that Sanhedrin council or the synagogues, the Jewish people, cada uno de esos miembros del Sanedrín o que se congregaban en esas sinagogas de los judíos, they would have excommunicated you. ellos lo hubieran excomunicado a usted. Or if you told a pagan individual, I became a Christian now, they O si usted le hubiera dicho a un individuo pagano, ¿sabes qué? Me he convertido en cristiano. also would have executed you or excommunicated you. Ellos también le hubieran dejado de hablar, lo hubieran excomunicado. Brothers, but look at this Laodicean age we live in. Pero mire usted ahora lo que ocurre durante esta edad de la Odisea. Brothers, everyone can tell you I'm a Christian. Cada una de las personas allá afuera caminan y le dicen a usted, yo soy cristiano. Everyone can tell you they can, because they read so much, listen so much. Cualquiera puede decirle de lo que ellos han leído en la Biblia y de lo que han escuchado. They can quote the phrases. Ellos son capaces de decirle a usted escrituras de la Biblia. But brothers and sisters, it was different in that early church. Pero durante el tiempo de esa primera iglesia las cosas eran un poco diferentes. You couldn't say Jesus is the Son of God Usted no podía pararse ahí a decir que Jesús era el Hijo de and Dios get away. y sin que eso le afectara. In this hour of time, you can say, well, you know what, I believe Jesus. And En esta hora, en este tiempo, usted puede decir, yo creo en you Jesús. know what, I'm no different from you. Y sabe que pareciera como que no hay diferencia entre el resto de las personas y usted. Brothers, you're not categorizing yourself, but just to understand. Y no quiero que usted se ponga en cierta categoría, simplemente estoy usando esto como un ejemplo para que usted entienda. These scriptures were not written for other categories that are found today in the world. Simplemente quiero aclarar que estas escrituras que estamos leyendo no son para otro tipo de categorías que existen el día de hoy, simplemente las que Juan mencionó. Because we see, brothers and sisters, when God said in His Word, when the enemy comes like a flood, that God will raise up a standard. In the early church, when the enemy Sabemos lo que Dios dice, que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. came as a white horse, Ve, él vino a esa primera iglesia como río, cabalgando ese caballo blanco. God raised the standard of the lion Y Dios levantó una bandera, la bandera del león, to counteract that, I would say, spirit of Antichrist. para contrarrestar ese espíritu de anticristo. When time moved out and the enemy came like a red horse to kill and butcher the people, Y cuando el enemigo vino nuevamente como río en ese caballo rojo, matando a muchas personas del pueblo de Dios, God raised a calf-like spirit. The people Dios levantó a ese espíritu de buey. just gave their lives and they said, we're prepared to die. Ellos simplemente estaban dispuestos a entregar sus vidas. Ellos decían, estamos listos para morir. When the enemy comes like a flood, Y cuando el enemigo viene como río, God raises up a standard. Dios levanta una bandera en su contra. And when the black horse came, brothers and sisters, that took away the word of God and messed the word of God up, Y cuando ese caballo negro vino
ellos quitaron la palabra de Dios. God sent an anointing on the man's mind. Dios vino y trajo una unción. Él vino a la mente de un hombre. And they were able to oppose that black horse spirit. Y ellos fueron capaces de oponerse a ese espíritu del caballo negro. In this hour, the gray horse, that compromising spirit of Antichrist, Y en este tiempo está cabalgando ese caballo gris, ese espíritu que no es ni frío ni caliente, that mixes black and white. que hace que lo blanco y lo negro se mezcle. God sends the eagle En este tiempo Dios envió esa águila to counteract that spirit. para contrarrestar a ese espíritu. So we've got to understand that in this hour, no matter what you go through, Entonces tenemos que entender que en esta hora, sin importar por lo que usted esté pasando, it's what is your victory? ¿cuál es su It's victoria? that faith, that understanding of what God is doing in this hour. Es esa fe, ese entendimiento de saber lo que Dios está haciendo en esta hora. That makes you see through and say, I'm a child of God, Eso es lo que hace que usted pueda decir, yo soy un hijo de Dios and I can overcome the world. y puedo vencer al mundo. Because we see that God, throughout time, He would Por- never leave an individual or the church Podemos ver que Dios, a través del tiempo, Él nunca ha abandonado a una persona, a un individuo, ni lo ha hecho tampoco con su iglesia, without an opposing force against whatever Satan brings on the scene. porque Él siempre trae una fuerza que contrarresta los planes que Satanás quiere llevar a cabo. So we see, brothers and sisters, John goes back and says, they are of the world. Ahora el hermano está leyendo de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 5. Therefore speak they of the world. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. And the world heareth them. So you may say, you know what? When I express what God has done for me, nobody really listens. Quizás usted diga, ¿sabe qué, hermano? Cuando yo he dicho lo que Dios, los milagros que Él ha hecho por mí, nadie quiere escucharme. But, look at the world. Pero mire al mundo, And my brothers and sisters, how it is. It's the same way. de la manera que ellos se comportan, ¿ve? Es lo mismo. If you look at brothers on the internet and all of these things, Si usted va y hace una búsqueda en el internet de todas estas cosas, when you preach the truth, cuando usted les predica la verdad, brothers, you're not going to many people that's going to be able to give you a like. no hay muchas personas que vayan y le den un dedito arriba a los videos. The Bible says they are of the world. La Biblia dice, ellos son del mundo, Therefore speak they of the world. por lo tanto hablan del mundo And the world heareth them. y el mundo los You oye. see, in John's hour, the people understood Ve, en el tiempo de Juan las personas entendían what the term world meant. lo que él quería decir con esa palabra mundo. But in this hour, Pero en este tiempo, if you tell somebody that they don't understand si usted le dice a alguien que ellos no that entienden there's one God, que solamente existe un solo Dios, and therefore you are categorized that you are not that child of God entonces ellos lo ponen a usted en una categoría de que usted no es un hijo de Dios. that is an overcomer over all these forces, he'll tell you what? Pero usted tiene que entender que usted es un vencedor, inclusive de estas cosas. I'll let you know, I'm a Christian. I believe Jesus is Christ. But John in that hour said, they are of the world. Y luego ellos vienen y le dicen a usted, bueno, yo en realidad creo que Jesús es el Cristo, pero déjame pensar de lo que tú estás hablando, no sé qué pensar de eso. ¿Ve? Pero aquí Juan los está descubriendo a ellos. Él dijo, esas personas son del mundo. And he was not talking about unbelievers. Y Juan no se estaba refiriendo a los incrédulos. He was talking about Christians that were still sitting in the synagogues and in those churches
Él estaba hablando de cristianos que continuaban yendo a esas sinagogas, de personas que se decían cristianas, pero no seguían los mandamientos de Dios. never moved on to embrace that a Savior has come. Ellos nunca en realidad aceptaron a ese Salvador que había venido. And my brothers and sisters, it's a similar way today. Y lo mismo ocurre el día de The hoy. brothers and sisters, people today, they can sit in, well, say, brother, did you go to church? Yes, I went to church. El día de hoy hay personas así. Usted les pregunta, hermano, ¿fuiste a la iglesia? Y ellos dicen, sí, yo fui a la iglesia. Well, where did you go? I sat in that church there. ¿Y a dónde vas? Oh, yo asisto a esa iglesia de I allá. see no difference in that. Ve, y usted ve su palabra, los mensajes, y no existe ninguna diferencia en realidad. But as the scripture says, they are of the world. Because Pero la escritura dice, ellos son del mundo. you look at the standards and you look at what they're embracing. Ve, usted simplemente pone atención a la bandera que ellos levantan y se da cuenta de lo que ellos están aceptando. It says, therefore speak they of the world, and the world heareth them. Dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. See, who hears them? It's not the born again children, it's the world that hears them. Ve, no dice que los hijos nacidos de Dios los escuchan, no, sino que el mundo es quien les pone atención. We are of God. Nosotros somos de Dios, dice el versículo And that 6. is not lifting yourself like a peacock. Well, you know what? Y no significa que cuando usted dice esto, usted se va a enaltecer, a esponjar como un guajolote o un, pavo real. I'm of God, and the rest are of something else. We are of God. No es que nos estamos parando el cuello y decimos, somos de Dios. He that knoweth God heareth us. Pero el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. So that is why you don't worry. Well, you know what? I need to brighten this picture a little bit, and I've got to make the word so grand. We need to be able to entice and get it. The Bible. No es como que nos estamos parando a decir, oh, este mensaje que yo les he traído es el más grandioso que ha habido y ustedes necesitan escucharlo. No. Says, he that knoweth God heareth us. Dice, el que conoce a Dios nos oye. In other words, if that born again child of God En otras palabras, si ese hijo de Dios, nacido de is nuevo, really born again, si ellos realmente han nacido de nuevo, his antennas are open for truth, sus antenas están buscando la verdad, for fresh manna, están buscando ese maná fresco, for food that comes out of the scriptures. están buscando comida que sale realmente de las escrituras. That is for our day and time. Ve, eso es para nuestro día y para nuestro tiempo. We are of God. He that knoweth God heareth us, and he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Brothers, look at John in the early church. Mire usted a Juan durante esa primera edad de la iglesia. He wasn't saying, brother, I'm confused now, Él no estaba diciendo, ¿saben qué, hermanos? Yo estoy confundido about where to be able to place this and that. en realidad no sé dónde esta escritura encaja y dónde va aquello. Very simple. Who was walking in truth and who was walking in error. Era algo muy simple en aquel tiempo. Se sabía quién caminaba en verdad y quién caminaba en error. Because brothers and sisters, just as we talked about, he that is born of God overcometh the world. Así como decía esa escritura anteriormente, el que es nacido de Dios ha vencido al mundo. So, we realize this is how we differentiate the spirit of truth and spirit of error, because Y aquí, así, hermanos, es como nos damos cuenta la diferencia entre el espíritu de error y el espíritu de verdad. them that are walking according to the spirit of truth, in whichever age it was, Porque aquellos que están caminando en el espíritu de verdad, sin importar en qué edad ellos vivieron, either in the lion or the calf or the man or the eagle, they would have been following.
Durante ese tiempo de león, de el buey, de el rostro de hombre o de águila, that spirit for that time and that hour. durante ese tiempo esas personas estaban siguiendo a ese espíritu para ese tiempo, para aquella hora. And my brothers, it will counteract all the errors that are in this period of time. ¿Ve? Y eso viene y contrarresta todos los errores que existen durante ese periodo de tiempo. So we see, brothers and sisters, with that as a background, that we Y ahora que hemos establecido un fundamento para este mensaje, understand that the individual that is born again will overcome the world. podemos finalmente entender que un individuo que realmente ha nacido de nuevo tiene el poder para vencer al mundo. And overcoming the world is not just one category. Y el vencer al mundo no solamente se enfoca en una categoría. Well, you know what? I think you need to dress better, and that is where it stops. No. O sabes qué, yo creo que tú deberías de vestirte un poco mejor y ya ahí la cosa para. No, Overcoming the world doesn't just stop there. vencer al mundo no solamente para ahí con eso. Oh, well, I think you don't need to go to these kind of places. It doesn't stop just there. O sabes qué, no creo que deberías de entrar a ciertos lugares allá. El vencer al mundo no solamente para ahí. What about where are you living in time for this day and for this hour? La pregunta es, ¿sabe usted en qué tiempo estamos viviendo en esta hora? And my brothers and sisters, remember, you will also be tested and tried according to that. Y recuerde, usted también va a ser probado en cuanto a todo eso. I remember Brother Jackson saying, when he was in the Methodist Church, Yo recuerdo que el hermano Jackson dijo algo cuando él se encontraba allí en la iglesia metodista. said everything was going fine. Él dijo, todo estaba yendo muy bien. Till one day he heard that God sent a messenger. Hasta que un día él escuchó que Dios había enviado un mensajero. And my brothers and sisters, he said, well, you know what? He decided that it's time for him to leave that Methodist church. And he said, Y en cierto momento él decidió y dijo, bueno, creo que es tiempo que deje ya la iglesia metodista. well, you know, he thought he would have had a lot of problems, but he really didn't have a lot of problems. Y él pensó que quizás eso le iba a causar muchos problemas, pero en realidad no fue así. But he said when he came out, he said really at that moment the pressure and opposition wasn't against him. But he said when the prophet Y él dijo que cuando él salió de esa iglesia metodista, la presión de ese grupo en realidad no vino sobre él, died and God took Brother Branham away. sino que lo que a él le ocurrió fue que cuando el hermano Branham murió, cuando Dios se llevó a su profeta, And then it started to come. ahí fue donde esa presión empezó a venirle a él. Why doesn't your church follow church order? Ellos empezaron a decirle, ¿por qué tu iglesia no hace lo mismo que que lo que dijo el hermano Branham relacionado con el orden de la iglesia? Why do they just use the quotes that is in the book? And, you know, all these different revelations that you have. ¿Por qué solamente estás usando versículos de la Biblia, de ese libro, y estás hablando de toda esta revelación nueva? Brothers and sisters, he said, then hell started to break loose. Y él dijo, ahí fue cuando parece que el infierno fue soltado en contra mía. In other words, his trial didn't come from the denominational church. En otras palabras, su prueba no vino cuando él dejó esa iglesia denominacional. It didn't come even from some people around him. Suddenly to Ni siquiera vino de las personas alrededor de él, those who really thought that they believed that God had sent a messenger in this hour. sino que empezó a venir de aquellos que realmente creían que Dios había enviado un mensaje para este tiempo. They began to realize, well, you're not part of us anymore. And my brothers, it's a similar light as time goes on. Y ve, lo mismo ha ocurrido cada vez.
cada vez que la luz de Dios avanza. We are living in this end time. So Ahora nosotros estamos viviendo en este último tiempo. we as children of God have to understand Y como hijos de Dios debemos de entender we are end time overcomers. que somos los vencedores del último tiempo. And end time overcomers, yes, maybe for a new child of God it's just maybe bottle or all of those things. Y sí, para alguien que es nuevo en este camino, un hijo de Dios nuevo, ellos solamente lo que necesitan ahora es aprender de las lecciones básicas. That is the young category. Brothers and the children category. Sí, y esa es la categoría que mencionó Juan de los niños en Cristo. But the others may be the younger individuals. Pero ya un individuo joven en el Evangelio. But we've got to realize there is a test for every category there. Y a lo que quiero llegar es que hay una prueba para cada una de esas categorías. But we realize, brothers and sisters, that Paul, he also, in the book of Hebrews, wrote this. He said, wherefore, Y hay una escritura y en Hebreos, algo que escribió Pablo y dice así: seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses. I'd like to put there, el hermano está leyendo de Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, we are compassed about with so great a cloud of overcomers. dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Because when you look at all of those Old Testament people, they overcame. ve, si esos testigos se está refiriendo a esas personas del Antiguo Testamento, fueron un testigo a lo que él estaba diciendo, porque ellos también vencieron. Brothers and sisters, many things in that hour. Ellos fueron capaces de vencer muchas cosas que ocurrieron en aquel tiempo del Antiguo Testamento. And also in the New Testament, they were overcomers. But Y también en el Nuevo Testamento hubo the vencedores. difference is, in the Old Testament, La diferencia es que en el Antiguo Testamento, my brothers and sisters, those people were not given the opportunity to have the greater power inside of them. es que esas personas de aquel tiempo no se les había dado el poder dentro de ellos para vencer. The Holy Ghost anointed them from time to time. Y sí, el Espíritu Santo iba y los ungía cada cierto tiempo, But children of God living at this hour pero los hijos de Dios que están viviendo en esta have hora, the greater one inside of them. ellos tienen a aquel que es mayor que todos para vencer las pruebas. So Paul says, seeing we are compassed, so many testimonies we'll read about them, so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y ya hablamos de eso, algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. My brothers and sisters, as we in this end time are running this race, Nosotros en este último tiempo también estamos corriendo esa we've carrera. got to understand there's going to be a lot thrown against us. Y tenemos que entender que va a haber muchas cosas que nos van a ser arrojadas. It's not going to come just from one category alone. Todo esto no vamos a ser golpeados en cierta categoría solamente. One day it can be just a bank reversal. Another day it may be an accident. Un día puede ser problemas con nuestra cuenta bancaria, el siguiente día puede ser un accidente automovilístico. Another day it may be somebody saying, well, you know, I think this happened because you're not believing the word of God. Otro día puede ser alguien que venga y nos diga, oh, esto le está pasando porque usted no está creyendo en la verdadera palabra de You got Dios. to be able to face everything that will come your way. Usted necesita ser capaz de enfrentarse a cada una de esas cosas que le vengan en diferentes And áreas say, I am an overcomer.
Y en todo eso decir yo soy un vencedor. And so, we see in the Old Testament all of these individuals, Elijah, Y aquí tenemos una lista de individuos del Antiguo Testamento. he had to face Jezebel. Tenemos a Elías, él tuvo que enfrentarse a Jezabel. Daniel, he had to face the Babylonic individuals. Daniel tuvo que enfrentarse a esos individuos babilónicos. Solomon, he had to face the people of his time. Salomón tuvo que enfrentarse a las pruebas de su tiempo. Esther, she said, for such a time as this, Esther fue la que dijo, para un tiempo como este es que Dios me ha traído aquí. David, he David, had to face Goliath. él tuvo que enfrentarse a Goliat. Joshua, Está we Josué, just read about him. acabamos de leer acerca de él. He's still the people, Joshua and Caleb. Ahí estaban Josué y Caleb. Joseph, Y José, Noé, brothers Abraham, Moses. Abraham y All of Moisés. this is what Paul wrote about, the great cloud of witnesses. A todos estos es a los que se refería Pablo cuando dijo tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. And my brothers, that is before us, and we can be able to look at their testimony. ¿Ve? Y eso está delante de nosotros, debemos de voltear a ver a eso, a esos testigos como un testimonio. And we can say we have victory because the Holy Ghost is inside of us. Y entonces podemos decir que somos victoriosos porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. So if you look at that as a mirror, the Word of God says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Y si vemos eso como un espejo, podemos reflejar lo mismo y decir, así como dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Who for the joy that was set before him endured the cross. So that is what I was el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. talking about before. Esto es de lo que estaba hablando anteriormente. How can you endure your trial? ¿De qué manera usted puede permanecer firme en la prueba? How can you endure your cross? ¿De qué manera usted puede soportar su cruz? Because when you're going through it, it doesn't seem to be any enjoyment in that at the moment. Porque cuando usted está pasando por eso, pareciera como que no hay manera alguna de disfrutar eso, de permanecer gozoso. But the Bible says he endured the cross, or he became an overcomer because of the joy that was set before him. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz o la soportó, In other words, menospreciando el oprobio. he saw what God was going to do for him, En otras palabras, él fue capaz de ver lo que Dios había hecho por what's él going to happen to the children of God. That gave him joy. y de lo que iba a ocurrir con los hijos de Dios si él obedecía al Padre. To carry that cross. En otras palabras, eso fue lo que a él le dio gozo, eso fue lo que permitió que él soportara esa cruz. But for you and I, Pero para usted y para we mí, see where we could have been heading if it wasn't for Jesus Christ. lo que debemos de hacer es recordar hacia dónde íbamos, cuál era nuestro final, si no hubiera sido por el sacrificio del Señor Jesucristo. We see that we were a lost sinner, Debemos de recordar que éramos pecadores and perdidos God saved us, y Dios nos and salvó what He has promised us, and y las promesas que Él nos ha because dado. of that, Y por causa de todo eso, these trials and tests estas pruebas y are tribulaciones lightweight son in ligeras comparison to what comparadas God has promised His children. con lo que Dios le ha prometido a sus hijos. So we have to see, brothers, Paul could write that. That is why, brothers and sisters, Por eso es que debemos de poner atención a lo que Pablo escribió ahí. I was saying that, when they put Paul in prison,
And my brothers, he knew his time of execution was coming. You know how we wrote in the scripture. Y cuando Pablo fue puesto en prisión, su tiempo para ser ejecutado se He acercaba. knew his death. Él sabía que su muerte era inminente. They said when they opened the chains, Hay la parte de la historia que quedó grabada acerca de Pablo. Dice que cuando ellos le quitaron las cadenas con las que había sido encadenado, and they opened the door, y cuando ellos abrieron la puerta de esa the cárcel, Apostle Paul didn't run back into prison. Brothers, he took his scarf out and he ran to Nero's block. no dice que Pablo corrió de regreso a su celda, sino dice que la historia cuenta que Pablo corrió hacia donde estaba Nerón, And he put his head on Nero's block. y dice que él fue y postró, inclinó su cabeza en esa mesa que usan ahí para, pues sí, para que los degollen, los ejecuten. Because that is what he told Timothy. He said, brothers, there's a crown awaiting me. Porque tenemos que recordar lo que Pablo le había dicho a Timoteo. Él le dijo, hay una corona esperándonos. That is the same way that Peter said. Y eso fue lo mismo que dijo Pedro, el apóstol He Pedro. said, I'm not worthy to die like my Savior. Él dijo, yo no soy digno de morir la misma muerte de mi Salvador. Brothers, those were the fathers of the faith. Esos fueron los padres de la fe. And they knew, you can read the scriptures, what Paul went through. Y ellos sabían exactamente lo que habían hablado, ¿ve? Usted puede leer las escrituras. Ellos sabían también por lo que iban a pasar al final. And brothers, he was able to pen this because of the joy that was set before him. ¿Ve? Y aquí está algo que él escribió. Él entendió el gozo que había en Jesús. Él dijo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, He endured the cross, despising the shame. menospreciando el oprobio, And he sat down at the right hand of the throne of God. y se sentó a la diestra del trono de Dios. Brothers, that is what's recorded in the Word of God. Esto fue lo que quedó grabado en la palabra de Dios. And so we can say that we can look unto Jesus, the author, the beginner, and the perfecter of our faith. Ve, y por eso podemos decir que podemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Who for the joy that was set before him, he endured the cross. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. My brothers and sisters, we realize that we are end time overcomers. Y mi mensaje el día de hoy es que en este tiempo final nosotros somos los vencedores del tiempo final, End time overcomers vencedores del último tiempo. they may start with overcoming cigarette smoking. They may start Quizás comenzamos venciendo el dejar de fumar cigarrillos. with overcoming the bottle. Quizás comenzamos venciendo la botella de But licor. it doesn't end there. Pero la cosa no termina ahí. The devil has got a plan. Oh, you got over that. Now we'll try this. El diablo siempre tiene un plan. Él viene y dice, ya venciste esto, pues vamos a ver si puedes vencer And aquello. my brothers, then they say, well, everybody thinks that you're just, so wonderful. Y él viene y dice, sí, todos creen que tú eres una persona maravillosa. Now, I will give you another test. Look at Ahora te voy a traer otra prueba. when he came to Jesus. Mire usted lo que ocurrió con Jesús. Brothers and sisters, he didn't just test him with one thing. Él no solamente vino y lo probó en una cosa. He tested him, brothers and sisters, with 3 or 4 different things. Él vino a probarlo con 3 o 4 cosas distintas. And finally, Satan had to leave Jesus Christ. Y finalmente el diablo tuvo que apartarse de Jesús. Because Jesus, all the time, gave him the word and said, Porque cada vez Jesús le describía o mencionaba la palabra de Dios. Satan, it is written. Él le decía, Satanás, escrito está. And so, brothers and sisters, when you see that,
you can have an example with what and how the Lord Jesus Christ overcame the enemy. Y usted tiene que ver eso, de qué manera Jesucristo venció al enemigo. That is why in 96 AD, Por eso es que en el año 96 después de after Cristo, John wrote those little epistles, después de que Juan había escrito estas epístolas, Jesus could write to the end time believers. And he can say to him, Jesús escribió este mensaje para los creyentes del último tiempo. Y ahora el hermano está leyendo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. that's even you at this hour. Y recuerde, eso se está refiriendo a usted y a mí en esta That hora. overcometh, will I grant to sit with me Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. in my throne. Brothers, Jesus is not sitting today in his throne. Hermanos, en este momento Jesús no está sentado en el trono. He's sitting in his Father's throne. You know that. Él no está sentado en su propio trono, Él está sentado en el trono del He Padre. was lifted up, and the Father placed him in his throne. Ve, porque Él fue exaltado a lo más alto y Dios le permitió que se sentara en el trono del Padre. But his throne is where it will be in Jerusalem. Pero su trono va a estar allí en Jerusalén. And he says to the Laodicean church age, Y Él le ha dicho a la iglesia de la Odisea, I will grant him to sit in my throne, even as I overcame. le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. And am set down with my Father in his throne. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Look at the religious world today. Mire usted al mundo religioso el día de hoy. They say, brother, sister, no, this gospel does nothing to overcome. Ellos dicen, oh hermano, hermana, este evangelio en realidad no tiene poder alguno para vencer. You become a Christian, everything is fine and dandy. Oh, perdón, ellos dicen, ya no hay nada más que vencer. Una vez que usted se convierte en cristiano, ya todo está muy bien, ya usted necesita relajarse y dejar que Dios continúe trabajando en usted, pero no hay nada que vencer. But the scriptures talk another way. Pero la Biblia, las escrituras nos dicen otra The cosa. Bible says, to him that overcometh. La Biblia dice, y al que My venciere. brothers and sisters, that is why, if you heard the testimony of the man that was an hostage, that was 400 and some odd days in the tunnels, Hermanos, no sé si usted ha escuchado de ese testimonio de ese hombre que se encontraba en esos túneles, que fue secuestrado y estuvo allá por más de 400 días. brothers, God has been doing things there in Israel. Sabemos que Dios ha estado moviéndose allá en Why? Israel. Just in front of us, they're going to meet the two prophets. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ya muy pronto los judíos van a conocer a esos dos They're profetas. going to receive the same overcoming power Ellos van a recibir ese poder that vencedor was given to you and I. que le fue dado a usted y a mí. And my brothers and sisters, that is why the word of God is very clear. Por eso es que la palabra de Dios es bastante clara. Jesus said that to him that overcometh, Jesús dijo, y al que I will venciere, grant for him to sit in my throne. le daré que se siente conmigo en mi trono. That's the millennium. That is Ese es el milenio just in front of us. que está muy pronto ya delante de nosotros. And brothers, what a beautiful day that's going to be Y hermanos, ¿ve usted qué día tan maravilloso va a ser ese? when we who have, I would say, considered all this, Y ahora en el versículo 3 de Hebreos capítulo 12 dice así, Hebreos 12:3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. when the scripture says, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind.
Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta In desmayar. other words, you say, well, Lord, I hope I had this test when I was, 15 or 20 years ago. Brothers, remember, God is the one that has planned our lives. Quizás usted diga, oh hermano, pero yo tuve una prueba muy grande hace 15 o 20 años atrás. Bueno, recuerde, Dios es quien planea nuestras But vidas. Paul says, look at him. Pero aquí lo que Pablo estaba diciendo es, mírenlo a He él, faced every contradiction of sinners. el cual tuvo que enfrentarse a toda contradicción de Lest the pecadores, devil make you weary in your mind, that you para que el diablo no canse su don't mente have the victory. y luego usted no pueda obtener la Brothers, victoria. we realize by considering him and looking at his example, Hermanos, al considerar nosotros lo que Jesús sufrió y verlo, tener en cuenta a Jesús como ejemplo and looking at what he had said, y tomando en cuenta lo que él dijo, then we can say our time is drawing close. entonces podemos decir nuestro tiempo se está Because, acercando. my brothers, in front of us, not too distant from now, Porque ya muy pronto, no va a pasar mucho tiempo is ya. that millennium. Vamos a entrar a ese milenio. When my brothers, the Bible says that the lion and the lamb and the leopard Y la Biblia dice que el león, el cordero, el leopardo, dwell together. ellos habitarán juntos. A little child Y un pequeño will niño lead them. los And guiará. my brothers and sisters, well, when Brother Jackson came on the scene and he said there'll be babies in the millennium, Usted sabe, cuando el hermano Jackson vino a la escena, o se fue de la escena, perdón, fue quitado de la escena, y las personas comenzaron a decir que en el milenio iban a nacer they bebés. said, see, the prophet didn't say that. Ellos dijeron, ven, el profeta no dijo esto. And my brothers, that was a test he had to face. Esa fue una prueba que él tuvo que enfrentar. Wasn't easy. No fue algo fácil, Because the scripture said that brothers and sisters, a little child, and the different categories of little children, from where are they going to come? ¿Por qué ocurrió esto? Porque la Biblia dice, habla de niños, pero también la Biblia nos habla de niños y de las diferentes categorías de cristianos. ¿Y de dónde van a salir ellos? So the mortal realm from this earth is going to be taken in there to repopulate the earth. Ve, el elemento mortal que haya quedado aquí en la tierra va a lograr entrar ahí al milenio, y ahí es donde ellos van a repoblar la tierra. What a wonderful time it's going to be. ¿Qué tiempo tan hermoso va a When my ser? brothers, little children will be seen again. Donde pequeños niños van a ser vistos una Not vez in a más. world like today. Animals will be peaceful. Ve, no como el mundo que tenemos hoy. Esos animales van a ser tranquilos, And my calmados. brothers, because you were able to overcome all the enemy placed in your pathway, ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque yo creo que usted va a poder vencer todas las cosas que el enemigo le traiga a su camino. you're going to be in that land that is in front of us. Y usted va a estar allí, va a habitar esa tierra, ese milenio que ya viene muy pronto. So, brothers and sisters, there's a choice that we make. Y hay una opción, una escogencia que hacer. What are we going to listen to? ¿A qué es a lo que vamos a escuchar? Who are we going to follow? ¿A quién vamos a seguir? What Satan is saying or what the scriptures are going to say? ¿Vamos a hacer lo que Satanás está diciendo o vamos a hacer lo que las escrituras nos And dicen? therefore, brothers and sisters, we realize as we live at this hour of time, Y por eso nos damos cuenta, hermanos, que mientras vivimos en esta hora, God has a beautiful picture in His Word Dios tiene una fotografía muy hermosa en for su His mente people. para su Those pueblo, that will be end time overcomers. para aquellos que son vencedores del último tiempo. We are thankful, brothers, that God's taken each one of us
Y le damos gracias a Dios porque Él nos ha tomado a cada uno de nosotros through these many phases of life. a través de estas diferentes fases de la And vida. He has many things more still in store for us. And let us Y Él tiene aún muchas cosas más preparadas para nosotros. place our faith in the hands of God. Y solamente tenemos que poner nuestra fe en las manos de And Dios. He will give us the victory to overcome all things. Y Él nos dará la victoria para vencer todas las Let's stand cosas. to our feet today. Vamos a ponernos de pie en este momento. Heavenly Father, Padre Lord, as Celestial, we stand at this hour of time, Señor, mientras continuamos viviendo en esta última hora del tiempo, we are so thankful to live at this hour. estamos tan agradecidos, Señor, de vivir en este tiempo. Lord, as we see the curtain of time is beginning to close, Lord, Y podemos ver cómo esa puerta del tiempo está empezando a cerrarse. you see your children gathered throughout the world. Tú ves a todos tus hijos reunidos alrededor del mundo. Many of them, Lord, through many circumstances and situations. Muchos de ellos pasando por diferentes circunstancias y situaciones. I pray that you'll be with each one of them. Te pido que tú seas con cada uno de ellos. Be with the nation of Israel. Sé con la nación de Help Israel. them, guide them and lead them along this pathway of life. Ayúdalos, guíalos a través de este camino de la vida. Lord, I pray that you'll help us to be overcomers Te pido, Señor, para que nos ayudes y podamos ser in the vencedores different aspects of life, en los diferentes aspectos de la vida. not by our own strength, No por nuestra propia fuerza, but by the overcomer that is in us. sino por el vencedor que está dentro de We commit nosotros. this day into your hands. Te encomendamos este día en tus We ask manos. this now in the name of Jesus Christ. Y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén Let's y sing a amén. song to the Lord today. Amen. Dice el hermano, vamos a entonar unas alabanzas para el Señor el día de hoy.